compañera Sandra Marcela Espiti. La tributación y su relación con la formalización empresarial en los sectores económicos de la ciudad de Piedecuesta. En la parte introductoria tenemos los altos niveles de la informalidad en la economía mundial y nacional. Y en la parte introductoria, en la segunda fase, tenemos la barrera restrictiva por el crecimiento económico y equitativo sostenible. ¿Qué aspectos tuvimos en cuenta para la primera parte de la ponencia? Tenemos el registro de las cámaras de comercio, los pagos de los aportes parafiscales, el NIT, el registro contable de los negocios pequeños, medianos y semigrandes, y el pago de la seguridad social. La informalidad laboral y empresarial se convierte en un obstáculo para el desarrollo y la tributación de este sector será practicada nula, según Gales. En Piedecuesta, Santander, que hace parte del área metropolitana de Bucaramanga, la tasa de informalidad reportada por el DANE en el año 2020 fue del 51% y un 90% en las empresas pequeñas. Uno de los sectores en donde más domina la informalidad es en la parte de comercio y servicios, con un 70%. Esto generando una gran preocupación, ya que las personas creen que por el tema de formalizarse empresarialmente deben empezar a tributar o a generar impuestos al Estado. La informalidad empresarial y laboral son realidades de problemáticas que tienden a incrementar como consecuencia de desajustes en el orden socioeconómico dentro de un sistema capitalista, dando el efecto negativo que tienen los gobiernos. Impulsan políticas públicas orientadas a disminuir el impacto en la calidad de vida de las personas, y en Colombia tienen un compromiso según el OCDE 2018. Entonces, ¿qué relación tiene la tributación con la formalización empresarial en los sectores económicos de la ciudad de Piedecuesta? Acabamos de dar entonces respuesta al cuestionamiento indicado. Muy bien, muchas gracias, John. Entonces, dentro del proceso metodológico de este proyecto, nosotros partimos que es de tipo descriptivo explicativo, la relación que hay de la tributación y la formalización empresarial en la ciudad de Piedecuesta. Tomamos fuente primaria y fuente secundaria para la consecución de los objetivos de este proyecto. El enfoque es mixto porque combina la información cualitativa con cuantitativa, y esto nos permite complementar la información. Sin embargo, aclaro que es un proyecto que está en curso, todavía no hemos terminado finalmente todo el proyecto. La técnica que se utilizó fue observación y encuestas, y la metodología, en el caso de qué tanto fue la muestra, pues la población objeto de estudio fueron 80 empresas, en este caso del sector comercial. El proyecto tuvo 4 fases. La primera fase es la revisión documental sobre el tema de búsqueda de literatura con base en la informalidad, en el tema de la falta de formalización. El segundo fue diseño de una validación de un instrumento para la encuesta, que esto fue basado en una matriz de consistencia para poder cumplir esos objetivos. Y el tercero es el trabajo de campo, donde se analizó información recolectada con base en esas encuestas. Sin embargo, se va a contrastar con un grupo focal y unas entrevistas para poder revisar lo que tiene también la DIAN en cuanto a cuánta gente está tributando y cuánto en realidad de acuerdo a la población, y cuántas empresas sí están formalizadas y cuántas no. En el marco referencial, nosotros tenemos que Piedecuesta está localizada es decir, está geográficamente limitada con Florida, Bucaramanga, digamos al sur con Huaca, Cepitá y Aratoca y Los Santos, y por el oriente está con Santa Bárbara y el occidente con el municipio de Girón. Dentro de los antecedentes que tenemos en investigación, tenemos que el doctor Freire en el 2019, esto es un trabajo de investigación de Perú, donde dice que la tributación es un progreso, que hay que ir haciendo capacitaciones a los empresarios para que ellos vayan entendiendo que en el caso se tiene que crear la empresa de manera formal e ir pagando los impuestos. Eso es en el caso de una empresa textilera en Perú, en Callao. También nos habló Bustillo en el 2019 que la cultura tributaria y la formalización empresarial jalonan las finanzas públicas de cada país y tiene un efecto político muy fuerte, porque esto hace que en cada país tenga como ese soporte financiero, ese andamiaje para poder
digamos que cubrir esas necesidades insatisfechas en cada ciudadano. Sin embargo, aquí en Colombia hay efectos de políticas tributarias y de fiscalización, como lo dice Rodríguez en el 2014, que el tamaño informal en Colombia, según estudio realizado por él, ha tenido efectos muy fuertes porque ha crecido. El emprendimiento en Colombia está inmerso en un nuevo régimen de tributación simple y el impacto social que es formalizar a estos empresarios en emprendimiento, según Hernández en el 2020, ha demostrado que muy pocas personas quieren pasarse para el régimen de simple tributación. Bajo ese escenario, entonces estamos hablando de unos temas específicos como es la tributación y Bastidas nos afirma que como Colombia tiene altas cargas impositivas, las empresas saben que deben pagar y por eso evitan formalizarse. La informalidad, eso nace con una falla que tenemos a nivel mundial, que es el contrato social. ¿Y qué quiere decir eso? Que pues efectivamente cada país tiene una visión de mercado abierto donde hay variables independientes, donde de acuerdo a los talentos, las capacidades y las ventajas, hay un equilibrio en la economía. Y Smith decía, el equilibrio en la economía nace de cuánto yo como ciudadano bajo una moral aplico y apoyo, es decir, cuál es mi contrato social con, con las demás personas, es decir, con la sociedad. Hay una organización que es World Trade Organization, él afirma desde el 2009 que hay una economía informal a nivel mundial y que eso se da porque falta de regulación institucional, falta de tecnologías, falta de un método de producción más avanzado y de una apropiada estructura de trabajo. Entonces, en ese orden de ideas estamos hablando que para Eraso, la informalidad se dan todas las actividades y generalmente en esos trabajos que son por cuenta propia, que pues efectivamente no están así como muy vigiladas por el país. Y hay una cantidad para poder formalizar una empresa, según Bastillo dice, es que hay una cantidad de requisitos y costos elevados. Entonces hay empresas que dicen, yo no tengo para pagar un registro en cámara. Entonces debido a esto se está generando tanta informalidad. La informalidad laboral hace parte de la informalidad empresarial, están estrechamente relacionadas, esto me lo afirma Cárdenas, y es uno de los principales problemas porque hoy en día existen personas laborando sin tener unos beneficios o contratos laborales que se rijan. Es decir, ya los empresarios están pasando al otro escenario de ser sancionados. ¿Cuál es la relación que hay entre la evasión y la informalidad? Pues es una relación muy fuerte. ¿Por qué? Porque es una tarea muy compleja que tienen los entes reguladores, en este caso las unidades administrativas especiales como la DIAN y la UGPP, porque los contribuyentes son los que pagan los impuestos y si ellos no actúan de forma correcta, pues la eficacia del sistema tributario y del sistema de las finanzas públicas es precario y esto lo ha dicho Sardu desde 2017. La evasión fiscal puede abarcar múltiples enfoques correlacionales y hay estudios tanto de economía, de estadística, de econometría, incluso de psicología y sociología. En un modelo que planteó Agigan y Sanmo en el año 72 decía que Colombia está aplicando las finanzas por la elección pública. Quien lo dijo fue Machin Buchanan, que él fue un premio Nobel de la economía, donde dice que efectivamente Colombia no tiene un control de los impuestos en todos los ciudadanos, que algunos pagan, otros no, y que hay unos sectores que están siendo beneficiados y están dándoles unos beneficios que efectivamente no necesitan. Entonces, Spencer y Becker en el año 80 también nos habla de la coercitividad, de qué tanto es lo justo y qué es la carga impositiva. Colombia tiene un abocado número de impuestos que obviamente la gente se asusta cuando ve todo este tema de que me van a cobrar impuestos nacionales, departamentales, municipales y ante ello no, por eso evitan formalizarse. La informalidad va de la mano siempre con la evasión fiscal y pues obviamente es la primera línea que obedece a sesgos morales y esto nos lo afirma Martínez. Entonces, ¿qué impactos ha tenido la informalidad en Colombia y en la economía y en la tributación? Nosotros nos fuimos un poquito a mirar en Europa. En Europa el 40% de la economía es informal, es decir, esto no solamente en Colombia, sino que también. Y esto trae consigo unas repercusiones macroeconómicas que quiere decir que no hay una distribución equitativa a nivel de la sociedad.
La OCDE, nosotros como hacemos parte de la OCDE, desde el 2018, la informalidad para la OCDE es un obstáculo que potencia el crecimiento de la nación. Entonces, para que a nosotros nos evalúen, es un indicador del 50%, porque ellos dicen, tienen que disminuir esto, ¿para qué? Para que haya desarrollo en comunidad, para que no se afecte el fisco de las políticas públicas. Ahora bien, el Departamento Nacional de Planeación en el 2021 afirma que los costos de formalizar en Colombia representan a las empresas en un 32 y en un 47% de su utilidad para cada contribuyente. Esto generado por una gran encuesta integrada de hogares que la hizo el DANE, y el 73.2% de las empresas con menos de 10 trabajadores no tienen registro mercantil y tampoco RUT. Entonces, si vamos a ver, la tasa impositiva del impuesto de renta es una de las más altas de América Latina y de los países que tiene la OCDE, pero no solamente tenemos en renta, tenemos IVA, ICA y patrimonio y gravamen al movimiento financiero. Dentro de la caracterización que se hizo a los empresarios de Piedecuesta a 80 establecimientos, el 33% de las empresas son mujeres de 44 años y con un nivel de escolaridad solamente en secundaria, y el 67 son de hombres con un promedio de 46 años, que la mayoría de ellos tienen un nivel de escolaridad técnico y profesional. El 62% de los empresarios dicen tener ingresos por encima de 2 millones y un 30% dice tener ingresos por encima de 3 millones. Finalmente el 8 tiene más de 4 millones, quiere decir que tampoco no es que sean las grandes empresas, por eso nos encaminamos con las pequeñas primero. Ahora, en esa encuesta que hicimos también nos resultó que una de cada 3 empresas no está registrada como sociedad o como persona natural en Cámara de Comercio. Por ende, un 37% tampoco tiene licencias de funcionamiento. Entonces también aquí es un problema porque hay mucha gente que entra a un establecimiento pensando que está con toda la tela y resulta que no. La informalidad en insumos en empresarios es del 82%, pero sobre todo en temas con los trabajadores. Es decir, aquí el 48% de, digamos, de esos empresarios no le pagan salud y pensión a sus trabajadores. Entonces, esto es cada empresario con cada trabajador. Además, el comportamiento que tenemos fiscal en cuanto al municipio de Piedecuesta, pues vemos que no ha crecido. ¿Y eso por qué lo vemos? Porque primero es difícil que logren una multiplicidad, por multiplicidad de requisitos, que más de uno de ellos se formalice. Hay un fenómeno económico, social y cultural en cuanto que no hay cultura de pago. Y hay un emprenderismo empresarial acelerado porque mucha gente desempleada que dice, voy a crear mi empresa, pero no la crea como debe ser y desconoce mucho de eso. Un ejemplo de eso es que de 5.564 empresas en el 2019, solamente, digamos que 3.000 de ellas declararon renta y estaban inscritas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el 50% de ellas no tributan ni se inscriben. Y aquí vemos el concepto, este fue un documento que se sacó de la Contraloría de la Certificación de Ingresos, que ustedes ven, donde ven ingresos tributarios y no tributarios, que son los ingresos libres corrientes de libre destinación del municipio. Como vemos, si lo comparamos con el año inmediatamente anterior, vienen bajando. Entonces, ¿qué significa? Que hay que hacer un análisis importante de la tributación para que Piedecuesta mejore esos ingresos tributarios. La falta de actualizar un estatuto tributario también ha permitido que pues deje de cobrar tributos, pero algo peor es que debido a la pandemia ellos también se vieron afectados porque no se evaluó bien el desempeño y no hubo un comportamiento de pago en tributos. Entonces, en conclusión, aquí tenemos las referencias. Queremos decir que la ley más importante en cada uno de los ciudadanos en Colombia es la moral. Esa es la ley más importante y el mejor abogado son nuestros principios y la mejor conciencia o el mejor juez es nuestra conciencia. Tenemos que empezar por cada ciudadano con la legalidad de las firmas, es decir, crear empresas bien constituidas para que esos empleados tengan y podamos cumplir los objetivos de sostenibilidad, como es el trabajo digno, ciudades sostenibles, empresas sustentables. Entonces, todo ello para que haya un bienestar. Si, si nosotros no generamos esto al interior de cada ciudad, pues efectivamente vamos a tener cada día mayores problemáticas.
Muchas gracias. Esto es lo que llevamos hasta el momento del proyecto. Vuelvo y les digo, está en curso, no está finalizado. Y muchas gracias a ustedes.